la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Hoy contenta, como siempre, de transmitir un programa más, de estar con ustedes, de llevarles un mensaje de vida y de esperanza, instrucciones para la vida y sobre todo, qué quiere Dios mostrarte para que tú te puedas levantar, puedas ser salvo, puedas tener victoria en las diferentes situaciones de la vida. Así que estate atento. Queremos bendecirte a través del programa de hoy. Y recuerda que si necesitas la oración y deseas que te incluyamos al final del programa, puedes llamarnos a los números que vas a estar viendo de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883. 0809-883-8558. Igualmente, si nos deseas conocer o visitar en alguna ocasión, nuestro templo está ubicado en la misma carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para recibirte si deseas compartir con nosotros todos los domingos a las 9:30 de la mañana, los martes a las 7:30 de la noche y los jueves en 10 lugares diferentes, 10 células familiares de oración y estudio bíblico. Cualquier cosa que te interese, llamas a estos mismos números en día de semana, en horario regular, y la secretaría con mucho gusto te da información si deseas acompañarnos en alguno de estos espacios. También la página de nuestra iglesia, la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, te muestra los cultos que se han ido celebrando, que de hecho todos se transmiten los domingos y martes, y aún los programas de televisión también los puedes ver, los viejos, a través de la página de la iglesia. Así que hay muchas maneras de que te conectes, de que recibas, de que escuches a Dios y de que en ti también se realice un milagro. Así que Dios no te descarta, no te descualifica. Escucha, cree y verás cómo el Señor te va a guiar en muchas cosas maravillosas. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial. En esta ocasión está con nosotros Efraín Gotay, de la iglesia Christian Community Church en Guaynabo, y él también es parte del ministerio Toda la Vida, cuyo presidente estuvo con nosotros, el hermano Abdiel Contreras, hace como 2 o 3 programas atrás, que fue el que nos habló sobre el aborto y todos estos procedimientos. Así que Efraín casi se salvó a través de ese ministerio y ahora está como colaborador y tiene un gran testimonio que compartir con nosotros. Así que vamos a conocerlo y a escucharlo. Efraín, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Un placer estar aquí, pastora, de verdad que un placer. Gracias por la invitación, Bueno. y que sea de bendición para todos. Amén. Pues cuéntanos, ¿cómo fue tu vida? ¿En qué tipo de hogar te criaste? ¿Cómo se desarrolló tu vida hasta que llegaste al Señor y todos los logros que ahora tienes? Pues mira, yo vengo de una familia humilde en Cabo Rojo. Me crié en un colegio católico y desde temprana edad me consideraba ansioso, bien ansioso. Siempre yo decía que era bien ansioso y necesitaba... ¿Desde niño? Desde joven, sí, desde niño. ¿Pero en el hogar había algún tipo de disfuncionalidad que te produciese Pues ansiedad? mis papás son divorciados, yo soy el menor, me crié bastante solo en ese sentido, creo yo. Pero yo lo veía todo bien para esa época, lo veía todo, que todo iba perfecto. A pesar de que estudié en un colegio católico, no conocía al Señor, no tuve la oportunidad de conocerlo. Creía que lo conocía y viví casi toda mi vida creyendo que lo conocía, pero no fue hasta mucho tiempo después y después de arrepentirme, como se dice, tocar fondo, que logró conocer al Señor de una manera increíble. Gloria a Dios. Uh-huh.
desde joven, en drogas, alcohol, todo tipo de cosas que en verdad fuera de Que una la vida calle y el mundo cristiana, ofrecen. completamente. Voy directo al tema del aborto, porque fue lo que en verdad me trajo a mí el Señor. Ujú. Ya a los 16 años yo estaba haciendo el primer aborto con una pareja. 16 años menor de edad y buscando cómo acabar con nuestro primer bebé. ¿Y ella también era menor de edad como tú? Los dos de la misma edad. ¡Wow! Pero a pesar de que las leyes dicen una cosa, la realidad es otra. La Ajá. realidad es que sí, uno se puede hacer un procedimiento. En este caso fue con una tía, si no me equivoco. No recuerdo bien el detalle, pero sé que ya tuve mi primer aborto. La muchacha fue ayudada por una tía y se realizó el aborto. Sí. La cosa es que sigue pasando el tiempo, pasan como 2 años y ya me vuelvo otra vez metido en la misma situación con una persona en la universidad. Y este cuento se repitió varias veces. La cosa es que lo veía como algo tan normal. En uno de los casos, una compañera fue que me dijo, no, fulana abortó un hijo tuyo. Que no fue, ni yo ni me enteré. Que eran cosas que uno dice como que... Y lo vi tan normal en ese sentido, porque lo que nos enseñaban era que lo que te vas a cortar es la vida. No vas a poder seguir estudiando, no vas a poder, vas a tener que irte a trabajar, te tronchaste la vida si llegas a tener un hijo. Pero no Y pensabas, pues, ni quiero troncharme la vida, pues entonces tampoco quiero embarazar a una muchacha. No pensaste en protegerte. O en esas edades no. en ningún momento la protección no era algo, más uno se protegía cuando había el peligro de una enfermedad, Ujú. pero no por no tener un hijo. Era como que cuando ya tú estabas con una pareja fija, no había de eso de protegerse. Y tú no tenías conciencia de lo que estabas haciendo, de que estabas Yo, matando. yo, cons- yo, no- yo consideraba que eso era planificación familiar como me lo habían enseñado a mí. Y yo juraba que yo estaba siendo responsable planificando mi familia y no teniendo hijos hasta que estudiara. Pero hasta que estudiara fue que en esta banda seguí Haciendo lo haciéndolo. mismo. Conozco a la que es ahora mi esposa. Pero ¿cómo tú convenciste a esas otras muchachas? No había mucho que convencer porque a la que uno dice, nosotros no vamos a poder o vamos a tener que ponernos a trabajar, ya ellas mismas era algo sencillo, porque ellas mismas tampoco no quieren ni enfrentar a su familia y decirle que Ujú. metieron las patas, ni tampoco quieren hacerlo como que un show. Ellas quieren calladitas, ir a una clínica de aborto, realizarse un proceso y salir de eso. Y nunca pasaste un mal rato con ninguna de ellas. Pasé mal rato, sí, pasé mal rato. Tuve una situación que el sangrado siguió varios días y terminamos en el hospital. Sí, pasan cosas, pasan cosas. Y la realidad, lo peor de todo esto es que es algo que no te dicen, el dolor que uno siente y como uno sale de una clínica de aborto. Ese montarte en el carro y llegar hasta la casa o hasta donde sea que vayas a ir, eso nunca se te olvida, esa cara, como sale esa mujer de ese sitio, esa vergüenza, porque es una vergüenza. Entonces, a pesar de que yo pensaba que estaba bien, me enfrentaba a esa vergüenza. Tuve una situación de que no fue un hijo mío, pero llegó una amiga a abortar y ella aborta, yo lo que hice fue acompañarla. Salimos de la clínica de aborto a llevarla a un McDonald's a trabajar un turno de 12 horas en McDonald's. Salgo de dejarla y yo no podía entender cómo, porque era una persona flaquita, chiquita, cómo tiene el cuerpo esa fuerza para poder bregar con un Después, turno de 12 horas ajá. después de un aborto. Y esa mujer lo hizo. Yo me acuerdo que yo sentí ese dolor y yo tuve que parar el carro y echarme a llorar. Yo estuve como 1 hora encerrado en el carro llorando. Yo iba para Viejo San Juan, ya pasé tiempo vivía en San Juan y trabajaba acá. Estudiaba en la UPI y trabajaba en Viejo San Juan y me acuerdo de esa situación. A pesar de que no fue mío, me tocó de una manera increíble el hecho de cómo el cuerpo de una persona puede durar, puede ser tan fuerte y puede aguantar ese cantazo. Y Porque eso después fue tremendo supiste que ella cantazo. estuvo bien en el turno. Sí, después estuvo bien y
llegó a dormir por la noche, porque me acuerdo que yo la fui a buscar también después por la noche. Era roommate mía, nosotros éramos roommate en Río Piedra. ¿Y llegó bien? Llegó de lo más bien, muerta, cansada, acostarse a dormir hasta el otro día. Era algo que se veía como normal, como que algo que no estamos haciendo nada malo. Es algo que es planificación. Y de verdad, que no sentíamos que había algo terrible en eso. Terrible físico, pero espiritual. Sin embargo, sí había vergüenza, sí había un dolor. Ese es el Espíritu Santo tratando de... Yo no puedo explicar por qué yo me eché a llorar ese día. Yo no entiendo, yo no lo entendí en el momento, pero sin embargo me sequé las lágrimas y se vi que yo decía, qué bobo eres, ¿sabes? Esto es normal. Y seguí mi vida. ¿Y tú ibas regularmente a la iglesia No, católica? no, yo para esa época yo no. ¿Solo estudiaste en el colegio católico? Yo y estudié después en te colegio quitaste? católico, pero yo no practiqué nunca. De vez en cuando iba un domingo a una misa, por eso de que a lo ¿Y nunca mejor te confesaste? Quizás un sacerdote te hubiera confrontado si tú le confesabas eso. a lo mejor un sacerdote me hubiese confesado, me hubiese dicho algo, pero nunca lo hice, ¿no? Pasa mucho tiempo y yo seguí en eso, creyendo, la realidad es que uno se cree que el mundo es de uno, que uno puede con todo es yo, todo es yo sí puedo, hay que ser fuerte, hay que demostrar, y nada más lejos de la verdad. Pero nosotros no los creemos. Pasa mucho tiempo y mi esposa se convierte, tiene la oportunidad de viajar a representar a Puerto Rico para una competencia de surfing y sale embarazada. Nosotros tenemos un hijo que ahora mismo tiene 17 años, sale embarazada del segundo. Y era la cosa de que me imagino que lo va a abortar. Yo decía para mí, yo me imagino que lo vamos a abortar para que ella se pueda ir a competir. Pero la realidad es que ella me dice... Porque sí lo habían hecho antes. Sí, lo habíamos hecho antes, sí. Sí, con ella yo tuve varios abortos. Inducidos. Inducidos, sí. La cosa es que en específico ella me dice, no, ya no hay más abortos en nuestra vida, ya, ¿sabes? Vamos a troncharnos la vida, ya con uno, no podemos tener dos. Y ella, no, ya la decisión está tomada. ¿Cuánto Entonces, hacía que ella se había convertido? Porque obviamente eso fue la que le creó ese nivel de poco. conciencia. Recién Yo te convertida. diría que menos de un año. Que yo sé que ella luchó en ese sentido que para ella fue un reto, pero ella tomó la decisión de que ya eso no era parte de su vida, pero ella yo sé que lo pensó, dudó. Pero llegó un momento que dijo, ¿por qué yo estoy dudando? Como que eso no hay cabe duda, yo no voy a volver a pasar por esto. Y pidió perdón y me lo dice y yo, terco y creyéndome que la sabía toda, seguía diciendo, pero no podemos, chica, no tenemos el dinero. Lo decide tener, entonces yo cojo la actitud de que, ok, tú lo decidiste tener, pues tú lo vas a criar, ya yo no voy a ayudar casi, y lo que hice fue echar para atrás en realidad, porque me convertí ahí sí que empecé a beber más, ahí sí que empecé a usar más drogas también, y ahí sí que la vida siguió yendo cada vez más para abajo. Tenemos un tercer hijo, la tercera embarazada, y yo decía, también, yo sé que ella está en los caminos del Señor, pero lo vas a abortar, ¿verdad? Y ella se ríe y me dice, no, ya no hay oportunidad, no, eso no es algo que... Y entonces yo como que la preocupación, 3 hijos, no lo puedo creer. Se llevan 6 años cada uno. Wow. ¿Y no se te ocurrió operarte? No se me ocurrió operarme. Me operé después. Y fíjate, me arrepiento ahora. Porque lo dice en la palabra, que procrearnos, la realidad es que eso es algo que el Señor quiere, eso no... La cosa es que el tiempo pasa y yo sigo en mis caminos, sigo en la drogadicción y un día, creyéndome que mi esposa no se había dado cuenta ni nada de eso, estoy en droga, y ella se da cuenta y me dice, mira, te voy a decir algo, ya en verdad, no más. O la familia o las drogas, tienes que decidir porque no podemos seguir así. Entonces, ahí yo digo,
yo quiero algo, pero no sé qué es lo que quiero. Entonces me pongo ahí Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos. Ahí sí visité iglesia. Ahí yo dije, pues yo imagino que un cura me va... Y me confesé, ahí sí y me confesé con un cura, en varios curas, fui a varias. Ninguno me dio nada que yo sintiera que me estaba dando algo. Yo creía que sí, yo decía sí, sí, pero no, todavía el Señor no. Pero yo quería. Sigo buscando. Empiezo a leer la Biblia, no la entiendo. La realidad es que no la entendía. Era como leerme un libro, sí, una que otra historia, pero no lo cogía. Una amiga me dice, Rosina, que es como mi madrina, es la madrina de Kenia, de mi esposa, y me dice, si tú quieres curar esas heridas, tú tienes que empezar a ir para atrás, como mismo la misma técnica que usan en Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, que es hacer ese inventario de cosas que hicimos en el pasado y buscar ese daño y esto y lo otro. Tú tienes una carga bien grande con eso de los abortos. Tú empiezo por ahí, a lo mejor eso te abre las puertas. Y a pesar de que me lo dijo, y yo decía, pues, yo no siento ninguna carga por los abortos, pero sí, está bien, voy a ir a un estudio. Y aparece este estudio de Daisy, de Camino a Sanar, ahí es que conozco a Daisy y ahí este estudio para hombres. Y yo empiezo a coger el estudio, pero sin mucho interés. A la que empieza el estudio, empiezo a ver esta gente que vive en la vida basada en esto, en la palabra del Señor. Ellos no son ricos, pero son felices y no hacen nada si no está dirigido por la Biblia, por la palabra. Y a mí eso me empezó a tocar, y empecé a decir contra esta gente sí, en verdad, no son la gente que yo estoy viendo en la iglesia católica, ni que he visto siempre que nada más van los domingos. Son gente que en verdad sí tienen algo que decir y que escuchan esto y esto les contesta. ¿De qué manera eso a mí me puede contestar y me puede llevar? Para esa época empiezo a tener sueños. Empiezo a tener unos sueños rarísimos, unos sueños de limpiar casas, unos sueños de escuelas, unos sueños que yo decía, yo los compartía a mi esposa y mi esposa me decía, eso es el Señor hablándote. Tú tienes que escuchar qué es lo que te está diciendo y aplicarlo y seguir. Gracias a ese estudio de Camino Sanar para hombres, es que yo voy poco a poco entendiendo. Entonces las palabras en la Biblia entonces empezaron a coger sentido. Habían cosas que yo las leía como el papagayo y seguía buscando el cuento completo, pero no, estas palabritas como el perdón, como el arrepentimiento, como el que sí hay amor. O sea, un montón de detalles que no los había visto, no los entendía. Pero sí, en ese momento lo empecé a entender. Para mí fue una súper bendición ese estudio. Salgo de ahí con una sed increíble por la palabra, por aprender, por conocer. Entonces le digo a mi esposa, no, tú estás yendo a esta iglesia, pero yo me quiero buscar otra. Obviamente ella estaba en una iglesia evangélica. Ajá, sí. Sí, yo que me quiero buscar otra, pero yo me quiero buscar otra es que el Señor mismo me dice, no, esa es la iglesia. Si tú estás ahí es por una razón. Si Kenia, mi esposa, está ahí es por una razón. No, y ella fue la que te puso el reto, ¿sabes? Y el freno y te dijo una cosa o la otra y tú para poder salvar la familia empezaste a buscar ayuda con lo otro. Empecé a buscar la ayuda, pero fue poco a poco. No fue que yo me acostara y el Señor me hablara, ni una voz, no escuché esa voz nunca, ni nada de esto. Pero sí, yo estoy seguro de que Él me estaba hablando. Amén. Había un mensaje que Él me estaba diciendo de lo que tenía que hacer en ese momento. Y qué bueno los ministerios que se basan en la palabra de Dios, que entonces guían a la gente a superar males como de vicios y cosas, pero también a nacer de nuevo, a convertirse, a conocer al Señor, a saber el valor de la palabra. La cosa es que en estos grupos de apoyo tienen una base bíblica, porque sí hablan de
del poder superior. Ellos no lo quieren casar con ninguna religión, ellos hablan de un poder superior. Pero sin embargo, mucha gente que está en esos grupos, ese poder superior se convierte en la misma organización. Entonces, rechazan la palabra. Entonces, cuando tú les hablas de Dios, de Cristo, de lo que significa, ellos como que ponen la muralla. Cuando uno conoce la palabra, esa relación con Él, esa línea directa con Él, no con la gente, sino con Él, es increíble porque a mí por lo menos me quitó la ansiedad esa de toda la vida que yo había sentido, de esa ansiedad de que yo decía que yo era ansioso y por lo tanto tenía que fumar, tenía que beber, porque la ansiedad, nada de eso era cierto. El Señor me enseñó que lo único que yo necesitaba era conocerlo, alabarlo, escucharlo y dedicarle el tiempo que Él merece. Sé que empezó a darte paz. Una paz que nunca en mi vida, desde bien chiquito, yo no había sentido. Poco a poco, pero lo hizo. Ahora mismo esa ansiedad de las drogas desapareció hace tiempo. Qué bueno, gloria a Dios. Y hay un amor, siento un amor por mis hermanos, por mi familia, un amor, hay amor que yo siempre decía, no, soy yo, no el resto de la gente. Wow. Entonces, Dios te habla que es en la iglesia donde ella está y empiezas a ir. Empiezo a ir a esa iglesia, la gente es tremendas personas, pero a mí se me hace difícil interactuar con la gente. Aparece un viaje misionero. Mira, pues van a ir a Colombia. Esa iglesia le da apoyo a varios misioneros a través del mundo, en diferentes partes del mundo. Pues a través de la misión deciden ir a Colombia. Y yo llamo al pastor y le digo, mira, a mí me interesaría ir. Yo estaba empezando, yo estaba nuevecito. Ese viaje misionero a Colombia era necesario completamente. El Señor me mandó allá por una razón y la realidad es que hay esa gente en Colombia, cómo esos viven evangelizando montaña por montaña, viviendo y pensando en que el Señor, ellos no hacen nada si no lo oran primero y le preguntan al Señor. Es increíble. Es que así debe ser. Así debe ser, pero tú es algo que en verdad uno no ve acá. Tuve que viajar a Colombia para darme cuenta que en verdad, sí, el Señor, hay gente que vive basado en la palabra. Yo sí había oído de misioneros que trabajan, que viven a través de la palabra del Señor y que les va bien. Y uno dice, pero ¿de dónde sacan los chavos? Porque uno se agarra tanto al trabajo, a las cosas de acá, mi casa, mi trabajo. Esta gente, no sé, el Señor los manda, viven por fe. Y un poquito, que yo necesitaba ese poquito de fe que ellos tienen. Y ese viaje para mí fue también, cada una de las cosas que hice, ahora mismo ya mismo cumplo 2 años, pero cada una de esas cosas que he hecho poco a poco me enseñan más, me han ayudado a entender esa palabra, qué es lo que Dios quiere que uno haga, cuál es el camino. Y uno se va agarrando de Él. Exacto. Ese agarre de Él, esa mano que Él nos tira, y en verdad es maravilloso, maravilloso. Beatriz, cuando te tocó decirle al Señor, porque tú me dijiste antes de empezar el programa que antes de casarte participaste como de 12 abortos. En total. Y después con tu esposa. En total, yo pongo 12 abortos en total, sí. No, en total. Yo pongo 12 abortos, 12 niños que en el proceso de Camino Sanal, uno le pone nombre a esos hijos. Pues están en el cielo a cada esperando. uno de ellos. Yo sé que yo me voy a encontrar con ellos en algún momento. Y ahí es que está el reto, en que si yo me voy a encontrar con ellos, son hijos míos, que el Señor está criando allá arriba. Porque nos hacen pensar que eso es un feto, como decía Abdiel, que no es lo mismo un feto que un niño. Pero en la palabra lo dice claro. Lucas 12, los cabellos contados. Todos los cabellos estaban contados antes de que ya Él nos pensó. Ya Él nos... Como en Jeremías 1, antes que nacieses te conocí. Antes que nacieses, todo en la palabra lo dice claro. En realidad, la realidad es que el Señor nos tiene pensado.
y nosotros no somos quien de acabar con esa vida, pero nos hacen creer que sí. Nos hacen creer que eso no es una vida, que eso es un feto, como decía ¿Pero qué es un feto? Una persona en desarrollo. una persona en desarrollo. Pero yo juraba que yo me tiraba en la línea de que, no es un feto, es verdad, no. Eso no es una vida, eso No es es un una feto. vida, es un feto. Pero nada más Desde lejos la de quinta semana le está latiendo el corazón De- y ya a los 3 meses está listo. Es cuestión de entonces desarrollar los órganos internos. Muchos de esos abortos que yo realicé fueron 2 meses, 2 meses y medio, casi llegando al 3. ¿Sabes? Un aborto de 3 meses, como viste con Abdiel, es un bebé grande. Es una Bebé vida hecho completo, completa. sí, del grande de la mano. Completa. Y se ve hasta los deditos de las manitas y Ujú. los pies. Entonces, lo que nos dicen lo que le dicen en la clínica de aborto a la mujer cuando entra, ellos no los orientan. No. Ahí no hay una orientación. Eso los tratan como una línea de producción. Es como que entra, el vacuum, tururú, y sale para afuera y ya. No hay una orientación. El que digan que hay una orientación, eso no es verdad. Wow. Yo no Por lo fui menos a en los casos en que tú participaste. ninguna No. clínica de aborto en donde hubiera una orientación. Una orientación de qué es lo que le van a hacer ni nada de eso. Eso es un proceso directo. Y no... Duele en el sentido de que si en verdad fuera lo que dicen que es planificación, ¿por qué las mujeres salen y los hombres también salen con Esa carga. con esa carga de esas clínicas? Salen con una carga, salen con un dolor. Muchos de ellos tienen que trabajarlo. Hay gente que no le importa, que son la mayoría, que en verdad, como pensaba yo, que en verdad yo decía, no, eso no es lo que es. Pero la palabra nos dice otra cosa. Y si esto es lo que se supone que nosotros usemos para dejarnos llevar en la vida, pues está mal lo que nos están enseñando. Porque la realidad es que sí es una vida pensada y creada por el Señor. Desde antes. Wow. Y respirando y latiéndole el corazón y eso a los 3 meses ya listo, pues empezar a crecer, a desarrollarse internamente. ¿Sabes? Si se lo dijeran a las mujeres de esa manera y le enseñaran, mira, esto es lo que tú vas a destrozar y a botar, no lo harían, pero como No tú lo dices, harían. no hay orientación. No lo harían. No lo harían. Y si la sociedad también fomentara la adopción. Ay, que tanta falta le hace, tantas Sí. familias que quisieran adoptar y no hay. Tantas familias, pero la adopción la ven una mujer como que, pues mira, estás abandonando tu bebé. Estás abandonando tu bebé, pero No lo estás poniendo matando. Exacto, mejor es ponerlo en manos de alguien que lo va a Mejor amar y es cuidar ponerlo en manos que matarlo. Entonces, matarlo está bien, pero darlo en adopción no. Es como que no hace sentido lo que nos enseñan. No es y que lo el que mundo no hace sentido. No. Es verdad todo escarcha y nada más. Apariencia de vida, apariencia de cosas correctas. Y es el enemigo, el príncipe de este mundo, haciendo que uno participe de toda esa maldad y de todos esos errores. Wow. Y no los creemos. La Sí, eso es lo realidad es que peor. no los creemos. Y yo, en el caso mío, yo no conocía al Señor. Pero yo sé que hay mucha gente que que van a los domingos a misa, pero no conocen al Señor, ¿no? No. Yo he sabido de gente que llevan a sus familiares a abortar por el que dirán y cosas así. Por no enfrentar Por no enfrentarlo. un error o porque no tienen la economía para mantener otra boca y cosas así, todas esas excusas. Excusas, porque eso es lo que son excusas. Sin embargo, si optaran por protegerse, La O protección sí, ¿qué hacen? Lo que nos enseñan de protección es por enfermedad. Por lo menos lo que yo pude, es porque, cuando hubo la fiebre del SIDA, no, tienes que, chacho, el SIDA, eso, vas a coger un SIDA, tienes que protegerte porque puedes coger un SIDA. Pero sin embargo no nos explican bien protegerte, ¿por qué? Porque vas a terminar, vas a embarazar a una persona. Y después vas a tener que pasar por un aborto, o vas a tener que... ¿sabes? No va una cosa con la otra. Es parte de este mundo loco que vivimos, que las cosas no hacen sentido. Entonces, fuera de tu matrimonio, tú indujiste 12 abortos y después con tu esposa... No, en total 12. Sí, le pusimos ese número, a lo mejor son 10, porque te digo,
no perdimos la cuenta. Pero para irme por menos, yo dije, yo y mi esposa, los dos, decidimos como que contar hasta los que no fueron a propósito. Ajá. Hasta los que fueron, porque sí había una intención de no tenerlo, ¿no? Pero 2 en total, de todo, con mi esposa y con otras personas. Y una vez ella se convierte, entonces No, descarta esa opción y tiene Y los nenes y por eso tienen 3 hijos. Tenemos 3 bellos hijos de 17, 11 y 5 años. Wow. Preciosos, saludables. Pero la realidad es que 2 de ellos, si hubiese sido por mí, no los hubiese No hubieran tenido. nacido. Y ahora verlos, ese ¿Son de varones 5, todos varones, sí. Ese de 5 para mí, y el del medio, los 3 son Especiales. especiales e increíbles, tienen unas cosas que me llenan la vida completamente. Yo me operé después del tercero, por eso de que no quería seguir bregando con eso, pero no porque fuera a propósito, no porque yo pensara, porque para ese tiempo yo no estaba convertido. Ahora, viendo las cosas y conociendo la palabra, me arrepiento de haberme operado. La realidad es que sí, hubiese tenido 2 o 3 más feliz. Y pensamos, a lo mejor si el Señor lo pone en nuestro camino, adoptar una niña o lo que sea que el Señor nos ponga en camino. ¿Verdad? No sé que termines con un equipo de baloncesto. O... Terminamos con el equipo completo, Ajá, pues el siguen Señor saliendo. nos dirá. ¿Sabes que en mi iglesia había una señora que tuvo 9 varones buscando la nena y el 10º fue que salió la nena? Pero tú sabes que son 9 varones antes de una nena. Eso hace, ya ella murió y los hijos son viejos como yo. Pero fíjate que la sociedad nos hace pensar que tener muchos hijos está mal. Que Y eso no. es cosa de loco. Por eso Sin es que embargo, los musulmanes se ahora, están quedando con el mundo porque ellos paren todos los que puedan. todos los que puedan. Y la realidad es que una familia grande, yo he conocido familias grandes, tienen muchos hijos y siempre donde hay uno, donde hay para uno, hay para 2, para 3. Es cuestión de hacer ajustes, Es exacto. cuestión de hacer ajustes, el Señor va a proveer. Pero eso no nos lo enseñan. Con mucho menos, las familias tenían 10 y 15 muchachos. Con nada, con nada. A veces uno dice, ¿cómo podían? Pero es que el Señor provee. El Señor provee si uno está en Él. Es increíble con las cosas que en verdad uno piensa ahora, mirándolas ahora, porque hace 2 años atrás yo no entendía nada de esto. Y todo lo que has aprendido en 2 años de convertido, qué bueno. Y todo lo que me falta, porque yo me considero que soy nuevo en la fe. Sí lo eres. Tú estás de orillita todavía. De Te orillita. queda un océano para seguir. ¿Sabes? Si estás tan gozoso, satisfecho y has aprendido tanto en tan poco tiempo, en 2 años, imagínate. ¿Cuánto lleva tu esposa de convertida? Yo te diría que va como por los 9 años. Wow, tú esperaste 10 años. 7 años para... Uh-huh. Ella oró mucho por mí, no, ella y todas sus paciencia. amistades y mucha gente que oró por mí por mucho tiempo, antes de que el Señor me dijera, mira, ahora es el momento. Vente. Fíjate cómo Dios usa ese camino del ministerio ese de... El ministerio ¿Cómo de que se verdad llama que otra para vez? mí, Camino Sanar. Porque toda la vida tiene varios ministerios. Varios Explícalo, ministerios. porque yo no me acuerdo bien. O lo que te acuerdes. Daisy y Joseph, que son los que están a cargo de... los que están a cargo de todo este grupo, todos estos grupos, hay varios, pero han hecho varios ministerios, el de las aceras, de Abdiel. Que ayudan a deambulantes. Que ayudan, no, el que se paran en las clínicas de aborto. Ah, me acuerdo, sí, él lo dijo. Ellos se paran en las clínicas de aborto para convencer a las mujeres y que entran y ofrecerles oración, llevarlas a este otro sitio donde les hacen pruebas de sonograma, les enseñan el bebé. Y ahí entonces pues ellas deciden, toman una decisión más informada. De ahí han salido muchos. Estando yo en Colombia, ellos envían, ¿sabes que tenemos ahora los chats? Ellos envían un chat de esta muchacha que había ido a la clínica de aborto a realizárselo y que la convencen de no tenerlo, de no abortar, de no hacerlo. Y como el bebé nació, la alegría, el nombre se lo llevan, lo celebran, le hacen sus showers. Gente que en verdad económicamente no pueden, porque en verdad muchas veces es porque no pueden.
Sí, pero sí hay, sí estos hay ministerios lo hacen recursos. gratuito. Por eso hay O sea, recursos. ayudan a estas mujeres Pero no te gratuitamente. explican que hay recursos. Ajá. La realidad es que hay que traerlos. Entonces ellas ponen su barrera por vergüenza muchas veces. Ellas y ellos muchas veces por vergüenza. Pero sí hay recursos. Se les da todo. Se les da todo, toda la ayuda posible. Y se les da la opción de darlo en adopción también. Ujú. Que la realidad es que en Puerto Rico un proceso de adopción es bien complicado, bien difícil Sí. y lleva tiempo. Que eso debería ser algo sencillo, debería ser algo rápido, porque mientras más largo el proceso, más sufren toda la gente que está envuelta. Más Exacto. sufre la mamá dejando ir a su hijo, más sufre los papás que están esperando y quieren tener un hijo, tienen los recursos, pero a lo mejor fisiológicamente no Sí, pueden tener hijos. Casi siempre es eso, ajá. Casi siempre es eso. Mucha gente es porque en verdad quieren tener un hijo y no pueden. Eso es, pero sin embargo el sistema no los hace bien difícil, bien Sí, qué difícil, cosa, bien ¿verdad? difícil. Habiendo tanto bebé que se asesina, se descarta y no promueven el que los terminen de criar en el vientre para después dárselos a esa familia. Es bien lamentable. Es fuerte, de verdad que sí. Pues este grupo de toda la vida, como te dije, el Ministerio de las Aceras, el de que le hacen las pruebas de sonograma, que tienen doctor, que tienen todo lo necesario para orientar a la mamá en las opciones que tiene. Ajá. Dan orientaciones en las iglesias también. Son un montón de ministerios que en verdad ¿Y cuál todos es el relacionan. número a llamar? El que tienes en pantalla, mira, el de Camino a Sanar es el 459-6760, que ese es el de los estudios bíblicos. Ajá. Pero ahí ellos te pueden conectar con cualquiera de los otros Todos los ministerios, demás. ya sean para mujeres que necesiten ayuda, que estén pasando por un aborto, por un embarazo ahora y que estén pensando en qué hacer y económicamente no pueden, esta gente ayudan. Son un montón de ministerios y hay trabajo en cada uno de ellos. Son un grupo de gente Sí. que son guerreros escondidos que en verdad Ujú. trabajan y tú no les ves las caras. Hay gente que está trabajando en la parte de las leyes, en el Capitolio. Hay otra gente que está como en el Ministerio de las Aceras. Hay otros que están enseñando a las mujeres, explicándole y haciéndole entender lo que es la criatura que tienen adentro. Sí, porque es más difícil tomar la decisión del aborto si van, como ustedes le ofrecen, hacerse el sonograma, oyen el corazón latiendo, porque se ve, Y una vez ven lo que como que es lo más difícil, que se dan cuenta se que, dan que cuenta un que feto no es un canto de tejido, que es una Ujú. persona en desarrollo. En completo desarrollo. Pero estas clínicas de planificación, eso es un negocio. Ujú. Y lo que le importa es el dinero que ellos sacan y no la salud ni la vida de nadie. Entonces los estudios que son para mujeres, originalmente eran para mujeres, son los grupos grandes, son las mujeres, porque no, los ven los hombres, el grupo de hombres Son menos dados a son buscar menos ayuda. dados a buscar ayuda, porque nosotros nos enseñan que tenemos que ser duros. Pero déjame decirte, vale la pena esa ayuda. Vale la pena dejar ir esa carga, porque uno es otra persona. Sí, sanarse. Mira, Sanar. ahora tú proyectas alegría, Gracias a Dios. gozo, ¿sabes? Paz. Y yo estoy segura que 2 años atrás no te sentías así, No, ni te veías no, así. ni me veía así, definitivo. Pues para cerrar, Efraín, ¿quieres decir alguna otra cosa? Porque ya vamos a... Yo le seguir. puedo decir a los hombres en específico, Ujú. en la palabra nos dice que el hombre es la cabeza de la familia. El hombre, en otras partes, Pablo dice de que el hombre es la cabeza de la mujer. Y la decisión del aborto nos quieren hacer pensar que es una decisión que debe tomar la mujer. Pero la realidad es, porque es el cuerpo de la mujer, que nosotros no tenemos opinión, la realidad es que eso es una criatura que crearon los dos. Y que sí, la mujer lo lleva, pero somos nosotros los que... Si la semilla del hombre no se sin la hubiera semilla eso no fecundado hubiese estado ahí.
Y ese nosotros óvulo. sí tenemos la potestad, La autoridad. la autoridad de decir, no, Yo quiero que yo tengamos quiero el bebé. tenerlo. Entonces, la sociedad sí nos dice, no, que eso es el cuerpo de la mujer, tú no tienes nada que decir, pero no, eso no es Claro que verdad. no. Nosotros sí tenemos que decir, sí tenemos que enfrentar, y aunque creamos que no, nosotros vamos a tener que dar cuentas al Claro, Señor. definitivamente. Aunque estés en los caminos del Señor, cuando uno muera, que estés allá arriba, que te enfrentes a Él, y piensas que yendo a la iglesia los domingos estás haciendo las cosas, tú vas a tener que enfrentarte a todas esas cosas que no hiciste. Ujú, Porque el hecho de no hacer algo es consentir. ujú. Exacto. Y la El que realidad es calla otorga. el que calla otorga, y la realidad es que nosotros sí debemos de tener esa posición fuerte de decir no. Y Yo te voy a ayudar. yo Vamos te a voy a hacerlo entre ayudar, los vamos a dos. hacerlo bien. Y la realidad es que hay gratificación en eso. Uno se siente súper bien cuando uno hace las cosas bien. Y el Señor nos da lo que nosotros no creemos que no. El Señor nos da esa fuerza. Y sí hay ayuda. Qué bueno. Si económicamente no se puede, sí hay ayuda y se puede buscar. Exacto. Así mismo como están los cupones, también hay ayuda por un montón de cosas que Sí, tienen que que a ver veces con se la crianza desconocen. de hijos. Y que eso es lo que me gusta de toda la vida, que ponen a la A la persona, per- la lo- informan de todas Los las informan de cada una de esas cosas. ayudas que Y hay. si pasaste por un aborto, seas hombre o mujer, esos grupos de apoyo, la realidad es que son necesarios. Te ayudan a sanar Ayudan a sanar esas y a no cosas. volver a cometer ese Y a no error. cometer esas cosas que uno todo el tiempo se queda mirando para atrás y diciendo, debí haber hecho esto, debí haber hecho aquello. No. Wow. Ya lo hiciste, busca el perdón, Amén. porque hay perdón. Amén, aleluya. Pues Efraín, de veras, gracias por compartir tu vida, tu experiencia y tratar de ser inspiración a otros a decidirse a buscar ayuda, a beneficiarse ellos mismos y a impedir que se cometan más asesinatos, porque aunque no lo quieran decir así, si pusieran en los números, en las estadísticas, los asesinatos que se cometen en esas clínicas de planificación, ¿cuánto se elevaría el número? Pero no, quieren pensar que no son vidas que están matando. Pero yo sé que tu testimonio va a impactar a muchos y los va a hacer pensar mejor, va a subir el nivel de conciencia en relación a esto. Pues muchas gracias, sigue Gracias a para ti, adelante, gracias disfruta a ti, tus pastora. hijos. De verdad que gracias por traerme aquí, Sí. gracias por lo que hacen. De verdad que es de bendición. Qué bueno, pues gloria a Dios. Adelante en el nombre del Señor. Bien, y al público les invitamos a quedarse con nosotros y mientras escuchas este cántico especial, si deseas la oración, aprovecha para hacer tu llamada. Adelante. Aunque aún no puedas verme, yo seré muy especial. Ya está todo preparado para triunfar. Quiero tanto demostrarte que voy a ser el mejor. Cuando nazca te daré todo mi amor. Quiero que me oigas llorar. Quiero que me oigas hablar. No apagues mi luz. O desde adentro solo quedará mirar y ver los sueños que jamás podré lograr. No robes mi esperanza, no apagues mi luz. Oye la voz que habla desde tu interior. Te dice, mami, no lo
no sé qué hice mal, ¿por qué me haces fracasar? Quieren decidir por mí sin preguntar. Quiero que me veas correr, quiero que me veas nacer. No, no apagues mi luz, o desde adentro solo quedará mirar y ver los sueños que jamás podré lograr. No robes mi esperanza, no apagues mi luz. Oye la voz que habla desde tu interior. Te dice, mami, no lo hagas, por favor. Permíteme abrazarte. Aunque corra y corra, no lo lograré. Yo soy muy pequeño, no sé bien qué hacer. Aquel océano de sangre serán mis lágrimas. Grito desde tu interior. Te amo, mami. Déjame nacer. No apagues mi luz, o desde adentro solo quedará mirar y ver los sueños que jamás podré lograr. No mates mi esperanza, no apagues mi luz. Oye la voz que habla desde tu interior. Te dice, mami, no lo hagas, por favor. Permíteme abrazarte. No apagues mi luz. No apagues mi luz. No, no. No. Qué tremendo, ¿verdad? Yo estaba pensando en este pedacito del Salmo 139, donde se testifica cómo Dios nos forma en el vientre de nuestra madre. Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, hablándole a Dios, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión lo vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Fíjate cómo aquí el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, habla de lo que Dios le ha revelado acerca de cómo él se originó en el vientre de su madre. Fíjate que dicen que una persona murió cuando el corazón deja de latir. Ustedes lo saben, que en una sala de operaciones, un enfermo, rápido se le coge el pulso, los latidos del corazón. Si el corazón se paró, si ya no late, es que ya murió. Sin embargo, desde las 5 semanas en el vientre está ese ser vivo ahí y se puede percatar en un sonograma los latidos de su corazón. Quiere decir que el que dice que un feto es tejido no ha escuchado que cuando un corazón deja de latir se declara muerte, pues ese corazón latiendo
declara vida. Y es triste que lo descartemos y lo asesinemos. Ustedes han visto cuando hay masacres o cuando un hombre de estos locos que pasa en la mayoría de los casos mata a la esposa y los hijos. ¡Ah! La gente se quiere morir del dolor. Mató la esposa y los hijos. 3, 4 niños de 3, 4, 5, 6, 8, 10 años. Y nadie se escandaliza de los miles de niños que se matan en el vientre de las madres a través de los abortos, cuyos corazones estaban latiendo, como está latiendo el tuyo, como lo está latiendo el mío, como estaba latiendo el de esos otros niños que fueron asesinados. Si muerte es un corazón dejando de latir, vida es un corazón latiendo. Y si desde las 5 semanas de fecundado el óvulo con el espermatozoide, ya el corazón está formado y está latiendo, ¿cómo es posible que pensemos que es poca cosa cortar esa vida y matarla antes que termine de desarrollarse y nacer? Porque dicen que un feto es un no nacido, que un bebé es un nacido, pero son la misma cosa dentro del vientre y fuera del vientre. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es que cuando queremos justificar nuestras acciones, nos inventamos cosas y nos las terminamos creyendo, aunque sabemos que están mal. Y más cuando hay dinero de por medio. O sea, somos valientes para pecar y para hacer cosas que no debemos hacer, pero somos cobardes para enfrentar las consecuencias. Porque herencia de Jehová son los hijos, y de mucha estima el fruto del vientre, dice el Salmo 127. Eso es algo estimable por Dios. Y fíjate cómo aquí el salmista lo menciona como algo formidable. Dice, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras, cuando está hablando de él en el vientre de su madre. Y explica lo que ya te leí, pero al final dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Como quien dice, qué maravilla es esto, de que tú formes otra persona una persona en el vientre de otra, y que desde 2 células que se fecundan empiecen a crecer hasta que a las 5 semanas ya está vivo, latiendo el corazón, a los 3 meses ya es del tamaño de una mano, y todavía no solo quieren asesinarlos desde el primer trimestre, sino aún desde el segundo y desde el tercero. Ese es el deseo del corazón de estos asesinos y de esta gente impía que no tiene temor de Dios. O sea, tanto que se critica que se asesine un niño nacido, y a nadie le escandaliza que se asesinen niños no nacidos, que vienen a alegrar una familia, que vienen a bendecir, y si no los quería, pues no los hagas. Pero a mí me extraña que él me diga que él no fue orientado en su iglesia acerca de por qué la protección, que solo se mencionaba en términos de enfermedades venéreas. Y yo exhorto a los sacerdotes y a los pastores a orientar a los jóvenes y a los colegios cristianos sobre la vida y la necesidad de respetarla como algo dado por Dios, a lo que no tenemos derecho de determinar, y como si no queremos consecuencias, no casados o casados, nos protejamos para impedir que esa vida comience y no tenerla que terminar en una clínica de estas donde, como vimos en 3 programas atrás, se le mete cuchilla y vacuum cleaner para eliminar toda esa cuna de tejido y ese feto que es ya una persona desarrollándose de una manera tan cruel y tan espantosa. Creemos conciencia, protejámonos, y si Dios lo envió, no lo matemos, porque le vamos a dar cuenta a Dios, pero nunca vamos a sentirnos felices de haber cometido ese crimen. Eso será algo, una marca, que aunque, como dice Efraín, pudo sentirse libre de esa carga, son cicatrices en el alma
Por lo menos cuando venimos a Cristo, Él nos perdona, nos sana, pero esa cicatriz te recuerda que un día, irresponsablemente, le faltaste el respeto a Dios, a la vida, a tu cuerpo, y mataste un hijo de tus entrañas. Que Dios nos ayude a orientar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, a nuestras ovejas, y que podamos detener esta ola de criminalidad que está ocurriendo en las clínicas de planificación y en otros lugares. Así que hay perdón en Jesucristo, hay protección disponible, pero sobre todo es una bendición tener una herencia como la que es un hijo que Dios quiere darte con un propósito y para una bendición. Amén. Oremos. Padre amantísimo, te pido perdón a nombre de todos los que han cometido estos crímenes sin saberlo o sin entenderlo o sin importarle. Te pido perdón a nombre de todos ellos y te pido que los redargullas, que les hagas sentir dolor, incomodidad y arrepentimiento por haber cometido esos crímenes y que ese dolor los traiga a ti, a buscar el perdón, la sanidad y a empezar a vivir vidas más responsables, más reverentes, más dignas. Señor, bendice todos estos ministerios que ayudan a todas estas mujeres a detenerse y a poder continuar un embarazo y promueve la adopción para que estos niños que no podemos criar podamos ponerlos en manos de padres que los anhelan, que los van a amar y que les van a dar todo lo que necesitan. Dirígenos como país, Padre, dirígenos como mundo, dirígenos como humanidad, dirígenos y ayúdanos a hacer lo correcto. Y otra vez perdónanos por todo lo malo que hemos hecho hasta aquí. Sé propicio a la petición de cada televidente en esta hora y auxíliales conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de este programa. Les espero la semana entrante. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.